Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas aquellas personas que están presenciando este video, ¿verdad? Este video tiene como propósito hacer una síntesis, una reseña crítica de del material que se dio para la primera charla, que tiene como objetivo reflexionar acerca de la muerte, la etapa intermedia, ¿no? El intermedio, el bardo y por supuesto el renacimiento. Muy bien, entonces yo leí la mitad del material hasta la página 30 y a nivel de profundidad, ¿verdad? Las siguientes páginas hice un escudriñamiento rápido y sin embargo, bueno, logré hacer una síntesis la mejor que pude para abordar de una manera inicial en 9 láminas, digamos, las grandes ideas y pensamientos y acciones que nos proponen muchos importantes lamas acerca de la muerte, el concepto de la muerte o la idea de la muerte, la fase intermedia, ¿verdad? Y por supuesto el renacimiento. Bueno, entonces iniciamos con la primera lámina. Podemos ver la imagen a nuestra derecha del lama Ye Tsongkhapa, que es digamos que es el padre fundador de la escuela Gelugpa, de la cual pertenecemos, y que puso en relieve o trajo una deidad llamada Yamantaka, que Yamantaka significa o tiene que ver con la muerte, el señor de la muerte. Realmente Yamantaka significa el que destruye al señor de la muerte, y esto tiene un significado muy profundo en el entendimiento de los conceptos más avanzados que se proponen en este curso, ¿verdad? Que tienen que ver con las reflexiones de las etapas más avanzadas hacia la iluminación. Entonces arrancamos con esta gran imagen de nuestro lama Tsongkhapa, ¿verdad? Y hablemos de Milarepa. Él dijo que cuando la gente mundana, él decía, cuando la gente mundana me ve, piensa que estoy loco de atar. Cuando yo conozco a la gente mundana, pienso que ellos están locos de remate. Entonces, si podemos ver la situación geopolítica en este momento a nivel mundial, podemos entender que Milarepa sigue vigente, a pesar de que dijo esto hace sí, muchísimos siglos atrás, más de 10 siglos atrás, o mucho más, ¿no? El propósito de la reflexión, entonces, en esta charla se entregó un archivo que trae un material interesante que consiste en las diferentes, digamos, ¿cómo se dice?, publicaciones que hicieron los lamas verdaderamente importantes con respecto al pensamiento más profundo del budismo, la vacuidad, la compasión, y cómo esto se enfoca en la transición que hay entre la vida y la muerte y el renacimiento. Entonces, como propósito de reflexión tenemos el realismo. El realismo se trata de no fantasear con mala intención. Ese es el hecho de poner ¿cómo se dice?, los puntos suspensivos, ¿verdad?, que evitan el pensamiento que no es virtuoso. Por tanto, entonces recordamos la muerte, que la muerte no es para deprimirse, sino para vivir con sentido. El vivir con sentido, en el enfoque occidental, hay filósofos que ya habían abordado esta aseveración, solamente que lo hicieron recientemente, apenas en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando esto ya ha sido tocado por los grandes lamas budistas de la época del lama Tsongkhapa, inclusive mucho más. Nagarjuna, Milarepa, Chandrakirti, sin hablar de la gran cantidad de aportes que ha dado estas personas que cultivaron el pensamiento original del Buda.
Entonces, en analogía podemos tener a Husserl, creador de la fenomenología, y a Heidegger, uno de los máximos exponentes del existencialismo. Heidegger fue el discípulo de Husserl y él hablaba que sí, en efecto, había que pensar en la muerte, ya que la sociedad occidental se había separado de ese pensamiento, objetizando o cosificando los elementos del mundo y reificando, que significa también cosificar al ser humano, convirtiéndolo en objeto. Pero cuando se piensa en la muerte, hay una conciencia latente ahí que nos dice que tenemos que vivir y esa forma de existencia tiene que tener un sentido. Y él lo diferencia como sentido inauténtico y auténtico. El budismo se ha centrado en el sentido auténtico de la existencia, del vivir. Fue por eso que Heidegger al final de su vida apuntó hacia el budismo. Él dijo que ahí estaba el enigma, la solución del enigma, solamente que él no vivió mucho. Él murió en 1970. Sus últimas entrevistas fueron hechas con monjes budistas de las escuelas Gelugpa y Kagyu. Y él dejó esa recomendación puesta. Pues sus últimas investigaciones trataron sobre el pensamiento del budismo, sobre todo el budismo tibetano. Por otro lado tenemos la energía atómica, que destruye el apego a lo transitorio y los engaños mentales. Esa forma de hablar de todos nuestros lamas en esas publicaciones, en esos artículos, que nos proyectan esa energía, una energía atómica carente de todo principio independiente. Aunque las cosas son dependientes, no tienen existencia inherente. Pero se puede desplegar una gran cantidad de realización, eso lo vamos a expresar como energía, a través de entender los engaños mentales y el cultivo de la postura virtuosa, ¿no? de las acciones virtuosas. La urgencia espiritual, en ese sentido, ese es uno de los aspectos que también recalcan en estos artículos, donde la muerte es segura, nos lo recalcan todos los lamas, pero su momento es incierto. Por tanto, practicar ahora, en aquí y el ahora, es vital. Sobre todo se puede ver en el Dalai Lama, también lo podemos observar en el Lama Yeshe, y con muy fuerte énfasis también lo hace el Lama Zopa. Bueno, continuamos con la siguiente lámina. Aquí tenemos el proceso de disolución, que es también un concepto latente en estos artículos, y se habla de la retirada de los elementos, la pérdida gradual de control sobre la tierra, el agua, el fuego y el aire. Hablamos de signo físico, el calor corporal que se retira hacia el corazón, hablado por el Lama Yeshe, el Lama Zopa, y que encontró un fuerte impulso en las redes sociales a través del Lama Tusten Wanchen, que fue también posiblemente discípulo de estos dos lamas que acabo de mencionar y que él estudió junto al mismo Dalai Lama, Tenzin Gyatso. La conciencia sutil, momento en que los sentidos se apagan y emergen la mente más profunda. Entonces, este Lama Tusten Wanchen, que reside en España, es un lama que yo he seguido mucho, lo escucho mucho, sobre todo en la parte que tiene que ver con la muerte. Tengo años escuchándolo y él hablaba de esas etapas, ¿no? De tierra, cuando la persona agonizaba. Él coincide con todo lo que escribieron los lamas en estos archivos acerca de los momentos de la muerte. En primera, la persona que agoniza primero siente que se hunde en la cama. Yo he presenciado eso, he visto gente que ha fallecido, he estado con personas en sus últimos momentos y ciertamente el primer
síntoma o efecto es el tierra. Como es tierra, la persona se hunde en la cama. En ese momento la persona siente, piden que le suban la cama, le pongan más almohadas atrás de la espalda. Resulta que la persona está completamente bien, está completamente alta. Sin embargo, siente que se hunde, ¿no? Esa es la sensación de la gravedad, ¿no? De la tierra que llama, que empuja hacia abajo. En la segunda fase, si no me equivoco, él habla de la necesidad del fuego. La persona empieza a experimentar en la segunda fase un enorme calor corporal. El cuerpo empieza a perder energía, empieza como el sol, cuando dicen en su último momento que el sol empieza a convertirse en una supernova, ¿verdad? El cuerpo quema sus últimas, digamos, almacenes de energía de una manera descontrolada y la persona siente mucho calor y entonces empieza a quitarse las cosas del cuerpo. En el caso de mi abuela, que ella falleció, agonizó, yo tenía apenas 14 años cuando ella muere, y sí observé que cada vez que llegaba al sitio ella se quitaba, como quitándose la ropa y las sábanas, ¿no? Que le cubrían las bobijas, y era un sitio que estaba bajo aire acondicionado y sin embargo ella no podía hablar, ¿no? Ya no podía hablar, pero se trataba de quitar las cosas del cuerpo, se trataba de desvestir o de desnudarse, vamos a decirlo así, y eso indicaba que sentía mucho calor. En esa fase que vi mi abuela, vi la fase del agua y vi cuando ella me pidió las almohadas, que se sentía que necesitaba subir más. Cuando yo me la traje de San Cristóbal allá, cuando empezó a agonizar, la tuvimos que traer en un avión. Ella estaba en una cama y me pidió que le pusiera almohadas porque sentía que se hundía. Yo no entendía en ese momento. Luego la parte cuando llegué a Caracas, alojamos en un lugar donde la estaban cuidando unas enfermeras y una clínica especial, ¿verdad? Ella sintió, yo cada vez que iba a llevarle algunas cosas para tratar de alimentarla, de que comiera, la encontraba tratando de quitarse todo, sábanas, como de quitarse la ropa de encima, ¿no? Se descubría. Entonces yo la tenía que tapar constantemente. El agua me pidió en un momento dado tomar líquido, pero ella tomaba el líquido y apenas mojaba la boca, no seguía tomando. Y eso es lo que decían los lamas, que hablaban de esa forma de sed, que no es la sed del líquido material, sino que es otra forma de sed. Sin embargo, todos los días me pedía agua y yo le compraba algún refresco bien frío y no apenas lo podía absorber. Solamente se mojaba algo los labios, me dejaba todo el líquido ahí. Y todo el tiempo lo pedía en esa fase, digamos, en esa tercera fase. Yo lo presencié. Y es tal como lo describe el Lama Thubten Wanchen. Y la última etapa, ya en su fase terminal, en la fase 4, ya mi abuela ya no hablaba técnicamente, no podía pronunciar palabras, solo respiraba con un ritmo específico, ¿no? Tomaba aire, soltaba. A veces podía durar mucho tiempo, ¿no? Conteniendo la respiración, cosa que te puede hacer pensar que va a dejar de respirar. Sin embargo, volvía a soltar el aire. Ese aire significa que la persona entra en esa etapa de solo la respiración, solo es aire. Lo vi con ella y lo vi también con un amigo, un señor mayor vecino, que fue mi jefe con el que trabajé muchos años, pasó por también. Yo me tocó cuidarlo, porque la familia tenía que ir a trabajar y en ese momento estaba desempleado y vi las mismas etapas. Las etapas de tierra, él siempre me pedía almohadas también. Vi cuando pasó por ese enorme calor, casi técnicamente él dormía con chores. Le ponían cobijas y lo cubrían y no, él se quitaba todo eso y se quedaba en chores. El agua, sí me pedía agua, el mismo proceso, no apenas podía saborear el agua, no podía tragarla. Y después lo internan en una clínica privada y ya en ese momento ni siquiera podía moverse, solo lo que respiraba y se fue ahogando con sus propios líquidos de los pulmones, pues.
Entonces cada rato le tenían que sacar la flema y cada vez se le hacía más difícil, pero solo respiraba. Y bueno, finalmente esas son esas etapas, yo las puedo comprobar que son tal cual como ellos la mencionan. Por eso es que yo me siento tan identificado con la concepción de la muerte que tiene el budismo, que hasta ahora es la única religión en la que lo he podido ver de la manera en que lo explicó Thupten Wanchen, y me conmovió porque dicen una profunda verdad. Ellos explican por qué cada una de esas etapas, y si uno lee los artículos del Lama, del Dalai Lama, del Lama Yeshe, del Lama Sopa, del Lama Lama Wanchen, ese me va el nombre de un lama muy importante que fue técnicamente el maestro de todos ellos. Creo que es Rapten, creo que, o Raven o Rapten, que no lo conocía, pero cuando lo empecé a leer a través de estos artículos me impresionó bastante la manera tan acertada y esa forma de usar la lógica y un pensamiento de lógica científica y de psicología que él aplica de manera magistral. Por eso que tal vez era el maestro de los maestros. Bueno, en fin, vemos los signos físicos. De todas maneras, ese nombre lo vamos a ver más adelante porque yo le hice también la reseña. El calor corporal se retira hacia el corazón, cosa que no sabía porque Wanchen explica que digamos que el calor se va perdiendo desde los pies hacia arriba, ¿no? Y lo último que pierde calor es la frente, la cabeza. Sin embargo, los grandes lamas coinciden en que la última zona de calor que se pierde es la del pecho, la del corazón, que es por donde sale la conciencia, cosa que yo no lo sabía. Aunque el Lama Wanchen también es hombre que ha asistido, él mismo lo dice, a muchos encuentros con personas que están moribundas, agonizantes. Él encontró que podía tocarle la frente y saber, ¿no? Él decía que la persona podía no haber sido muy buena si se empezaba a enfriar de arriba para abajo, de la cabeza hacia los pies, y que notaba también esa sensación de terror de las personas hacia la muerte. Entonces él podía inferir, ¿no?, que la vida de la persona no había sido muy buena, guardaba miedos y temores. La idea del budismo también es que el abordar la muerte se tiene que hacer con una visión libre de ignorancia, libre de odios, de apego, y que cualquier persona que esté agonizando tiene que ser ayudada por su entorno, es decir, que las personas no estén afligidas, tristes, porque eso hace que la persona que agoniza se apegue a la vida. Lama Wanchen aconsejaba utilizar la imagen que esa persona adoptara. Si era cristiana, ponerle la imagen del Cristo, el corazón de Jesús. Si era musulmana, los símbolos sagrados de la religión musulmana. Y si era budista, pues la imagen del Buda. Hacia esas tierras a donde la persona debería ir con absoluta confianza y tranquilidad, en paz. Entonces él le aconsejaba quitar fotos de familiares cercanos a la persona moribunda o objetos que le generaran apego, solamente la imagen absoluta de la religión que esta persona profesaba, y que lo iba a llevar a un lugar donde podía tomar un renacimiento óptimo, pues, digamos, más favorable. Por supuesto que todo esto depende de sus acciones kármicas, de sus realizaciones, pero digamos que esos son los pasos fundamentales. Por otro lado tenemos la conciencia sutil, momento en que los sentidos se apagan, emerge en la mente más profunda. Entonces la persona que está entrenada y ve esta situación puede saber qué hacer en el momento de la muerte. Y una de las cosas por que el meditador existe en todas las religiones, pero sobre todo el gran énfasis que se le da en la religión budista, es que la meditación nos acerca a ese estado de muerte. Nos pone de cerca, de frente, con la vacuidad y con
esa situación de entender que tenemos una sola oportunidad, que no es la de apegarse a lo material demasiado, por lo menos no demasiado, y sí de realizar acciones compasivas, virtuosas, que liberen y ayuden a los demás, que eso es lo que realmente importa. Bueno, seguimos para acá. Aquí tenemos al gran Lama Yeshe, uno de los grandes maestros contemporáneos. Él fue el maestro del Lama Zopa, fundador del FPMT, la Fundación para la Promoción del Mahayana Tibetano. Estuvo mucho tiempo en Inglaterra y en España, y es una figura fundamental por la gran cantidad de escritos. Yo he leído sus libros y son tremendos, porque me identifiqué de inmediato con él, porque él siempre utilizó la música rock como un elemento de enseñanza, cosa que me conectó de inmediato y me hizo sentir muy cómodo con su forma de ver las cosas desde el punto de vista del pensamiento de los artistas, ¿no? Pero eso no significa que no sea un lama disciplinado, ¿sí? Él es científico también, por supuesto místico, y con una gran empatía para la enseñanza. Siempre su estilo fue muy, ¿cómo se dice? Que soporta la crítica, flexible o tolerante, sumamente tolerante, y siempre rehusó las críticas hacia otras religiones, ¿no? Siempre dijo que había armonía con todas las religiones y que todas decían lo mismo. Bueno, él habla del determinante del próximo destino, ¿no? Tenemos el estado mental final, ¿verdad? Que es la última intención antes de morir, que actúa como el timón del renacimiento. Por lo tanto, esa última intención tiene que tener un componente positivo, y eso se requiere con práctica y estudio, alejamiento de lo que es la ignorancia. Por otro lado, tenemos la virtud versus la aflicción. Las virtudes son los que generan aquellos hábitos que luchan contra lo que no es virtuoso, o las aflicciones, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar enfados, evitar los apegos extremos. Siempre hay una dosis de apego, pero no debe ser un apego enfermizo. El miedo, que es generado también por la ignorancia; el enfado, que es generado por el odio, que son los tres componentes digamos más graves, ¿no?, que existen y con los que se debe tener cuidado. Fomentar compasión, ¿verdad?, fundamental. El refugio en pensamientos que den beneficio hacia otros. O sea, en el primer lugar tenemos la acción y tenemos también el pensamiento, que es la doctrina del Bodhisattva, el bardo. Fíjense que el bardo se trata del estadio intermedio. Una vez si una persona trasciende la muerte, llega a un estado intermedio, que es un periodo de transición de hasta 49 vidas entre vidas. Yo estaba leyendo los artículos y ellos explicaban por qué 49 días, porque el renacimiento se produce, digamos que en periodos de 7 días, y se puede repetir hasta 6 veces. Pero ¿por qué se multiplica 7 por 7? Los 7 días se multiplican por 7 porque tienes la primera muerte, la muerte física, ¿verdad? Entonces de esa muerte física siguen 6 repeticiones, que son las pequeñas muertes, que si no me equivoco, el que habla eso en varios discursos y artículos es el Lama Yeshe, el que vimos anteriormente. Y en esos 49 días, si la persona no logra hacer ese renacimiento o elevarse, ¿no?, o encontrar el nirvana, se convierte en un espíritu. También tenemos la naturaleza del ser en el bardo, ¿verdad? El bardo es ese estado intermedio, como repetimos, y indica lo siguiente: que se posee un cuerpo mental sutil, es decir, que lo burdo queda atrás, o sea, se queda nada más la conciencia. Todo aquello que tenía importancia en el mundo material suele convertirse en algo completamente inútil, completamente irrelevante. Y otros aspectos se vuelven más relevantes, que se conocen como la visión sutil. Precisamente ese cuerpo mental sutil, entrenado en la meditación, es la que va a aparecer en la muerte.
Entonces la persona entrenada va a poder verse mejor en esa situación que una persona no entrenada. Sin embargo, el entrenamiento no es suficiente, también tiene que haber el karma, el karma correcto, producto de las realizaciones basadas en la compasión y la bodhicitta. Tenemos los sentidos completos y la movilidad instantánea, y por otro lado tenemos la clarividencia limitada por su karma. Es decir, que en la medida de que tenga un karma más correcto, es capaz de ver más ampliamente, una visión. Puede ver la montaña que está a lo lejos, puede ver el océano. Cuando nosotros somos ríos podemos ver el océano y no asustarnos, sino que podemos entender que formamos parte de un todo. Entonces el bardo no es un lugar, sino un estado de conciencia. Y esto es muy importante reflexionarlo, porque un estado de conciencia no tiene que ver con el cuerpo físico. El cuerpo físico cambia. Y eso hace mucho énfasis los lamas. Entonces tenemos por otro lado, aquí vemos a este lama que no lo conocía, y a través de esta charla que se dio, a la cual por razones ajenas a mi voluntad, de fuerza mayor, no pude asistir, pero lo encontré muy interesante. Me di cuenta que él era el lama maestro del lama Yeshe, imagínense. O sea, que es el que enseñó al lama Yeshe, y el lama Yeshe a su vez enseñó al lama Sopa. Posiblemente este fue el lama que enseñó al Dalai Lama también, y al lama Wanchen. Pero el lama Yeshe es un lama muy importante en la tradición Gelugpa. Y bueno, fundamentalmente este lama, cuando lo empecé a leerlo, me conecté mucho con él porque es un académico. Él explica la lógica científica y la psicología detrás del renacimiento de una manera que utiliza una sencillez pasmosa, una tranquilidad para sus explicaciones y muy corto de palabras, ¿no? Muy preciso, una forma de escribir que demuestra una síntesis. Y se requiere tener nivel para poder entender lo que él te escribe. Tal vez por eso en el archivo están todos los discursos, porque hay el lama Yeshe, por ejemplo, el lama Sopa, sobre todo el lama Yeshe, tuvo que utilizar muchos textos y discursos para poder desplegar el pensamiento del Renacimiento, ¿no? Entonces tenemos el impulso. Él nos dice, el lama Geshe Rabten, que está dirigido por el karma y la semilla del deseo en la conciencia. Entonces el impulso de este deseo nos lleva al renacimiento constante, y que hasta que ese karma no sea limpio o puro, no se puede pasar a nuevos estadios más avanzados de renacimiento. Inclusive la idea principal es reconocer este renacimiento y poder trascenderlo a un estado superior, ¿no?, de conciencia. Pero eso requiere varias etapas y momentos de reconocimiento, ¿verdad? La concepción. El ser en el bardo es atraído hacia sus futuros padres por dos razones: o es el deseo o es el rechazo. También habla del final del bardo, donde el estado intermedio termina en el instante preciso de la unión biológica. Entonces fíjense que aquí tenemos una imagen en el lado donde se ven las diferentes etapas, ¿verdad?, de esta situación de renacimiento, ¿verdad? Sabemos también que existen varios reinos, que cuando se van hacia arriba hay reinos de los dioses, de semidioses y dioses, y hacia abajo hay reinos de animales. Se puede ir hacia abajo, hacia reinos de las almas hambrientas, espíritus hambrientos, y el infierno total, ¿verdad? Y hay una que es intermedia, que es la preciosa vida humana, que es donde tenemos la gran oportunidad de utilizar nuestra conciencia, nuestro cuerpo, para poder trascender de forma más rápida hacia el no deseo o el estado de nirvana. Entonces tenemos ese estado intermedio que termina en el instante preciso de la unión biológica, y vemos los tres grandes elementos, que es el deseo, la atracción y la unión. Entonces, como reflexión final, queda que el renacimiento no es una transferencia del alma, sino un flujo continuo
de conciencia. Entonces ese flujo continuo de conciencia nos dice, bueno, nos está hablando de la verdad, una de las verdades últimas más importantes, expresadas por Nagarjuna y Chandrakirti, que es la noción de que las cosas no tienen un origen independiente, son flujos, ¿verdad? Y lo que nos está sujetando es el ego. El ego, un yo que es una función lógica que no debería estorbar nuestro karma, y sin embargo ejerce un efecto demoledor. Entonces el estar consciente de eso ya es dar un gran paso. Tenemos la Pogua. Yo no he llegado a ese capítulo de lectura profunda, lo leí muy superficialmente porque se le dedican varios discursos, unos discursos importantes que ocupan las otras 30 páginas del texto que estamos estudiando. Y bueno, se habla, ahí es donde el Lama Yeshe hace su mayor empuje o aportación. Entonces quise mostrar aquí a la figura de Yamantaka. Yo no sabía, gracias a esta clase, supe por fin qué significa Yamantaka, ¿no? Yamantaka es llama, Antaka significa que tiene que ver con la palabra destructor y el señor de la muerte. Y cuando unes las dos palabras significa el destructor del señor de la muerte. Entonces tenemos en este caso a Manjushri. Recordamos que Manjushri es el gran portavoz de la compasión. Él representa la compasión y él se viste de guerrero, Manjushri, para vencer al señor de la muerte, que son todas esas digamos falsos conceptos, engaños, visiones erróneas, ¿cómo se dice? Esas cosas, la gente que cree en cosas que son completamente incorrectas, y la lucha ahí a veces se pueden ver las 5 kleshas, ¿verdad? Las 5 formas negativas de actitud, ¿verdad? Y la lucha contra ese señor de la muerte, ¿verdad? Que es el odio, ¿verdad? El odio, el miedo y por supuesto la ignorancia, que es la peor de todas. Entonces, como la técnica, entonces tenemos el método para proyectar mente a un estado de paz o tierra pura. Es una técnica fundamental propuesta y que tiene como requisito fundamental la guía de un maestro cualificado y la iniciación apropiada. ¿Por qué? Porque bueno, estamos tratando con elementos donde tenemos que tener un guía, o sea, alguien que nos señale el camino correcto para poder ir de manera más precisa y fundamentada. No haya malas interpretaciones, porque fíjense, si ven la imagen, es una imagen iracunda, entonces esto se puede interpretar de una manera muy diferente. Cuando en realidad esto está luchando es contra las negatividades, ¿no? El odio, la ira, digamos, la falta de coraje, que es también la actitud indisciplinada, la falta de amabilidad. O sea, todas esas son las 5 factores. La ignorancia va contra la sabiduría, por ejemplo, el odio contra la paciencia. La meditación tiene su lado negativo, que es la de dejarse llevar por el mundo, ¿no? No meditar es dejarse llevar por los objetos del mundo, hundirse en lo material, en creer en lo que es independiente y en el yo. Y entonces ahí está un problema. Y el otro que es el del coraje, ¿no? El coraje y la disciplina, porque si no se tiene un fundamento disciplinado, entonces tampoco podemos. La indisciplina también lleva a eso. Entonces la Pogua, entonces en conclusión, para resumirlo, es mantener una mente de bodhicitta, que es la protección más alta. Entonces el Sepogua de la compasión es la que nos permite tener esa seguridad en el momento de la muerte, cuando se está en esa fase de transición, y
tener en ese caso, un renacimiento positivo, ¿verdad? Tener una mejor proyección de las siguientes vidas, hasta que se alcancen los estados más altos cercanos a la iluminación. Entonces la compasión es el vehículo que transporta la conciencia más allá del sufrimiento. Tenemos como el vehículo de la compasión, que fíjense que en la imagen no la tenemos en esta imagen, porque la compasión la representa Avalokiteshvara, ¿verdad? Y en este caso aquí estamos viendo la imagen de Yamantaka, que es el que tiene que ver con el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, el estudio, la visión de la vacuidad y que la combate. No tiene, por ejemplo, no sirve de mucho tener las realizaciones de la compasión si al momento de morir no sabemos qué es lo que estamos viendo ahí. No tenemos el entrenamiento meditativo basado en el concepto de la verdad última, o la realidad última, mejor dicho, porque no hay verdades últimas, porque las verdades últimas son todas convencionales, pero sí hay realidad última, que es la vacuidad, la no dualidad, y con esas escudo y esa espada es con la que Manjusri combate todo ese miedo e inseguridades y deseos, apegos y la ignorancia, que es lo que nos frena el camino hacia el nirvana. Bueno, continuando aquí, aquí tenemos la raíz del sufrimiento como la ignorancia. Ha sido, digamos, el concepto más fuertemente enseñado por el Dalai Lama en todos sus videos y discursos que yo he visto por las redes sociales, porque él encuentra que la necesidad del estudio es importante. Él no deja de un lado, por supuesto, la disciplina de meditar, ¿verdad?, de hacer las realizaciones, las buenas acciones, pero él dice que la dirección es sumamente importante, porque nosotros somos los herederos del Lama Tsongkhapa. Longsan Drakpa fue un revolucionario en su momento, porque encontró que el equilibrio Mahayana, ¿no?, ese equilibrio tan delicado que es llevar conocimiento y la práctica de una manera equilibrada. Entonces, la forma en que ellos lo hacen es a través de un budismo docente, un budismo que se enfoca en la academia y en las realizaciones desde un enfoque científico. Aunque fíjense que cuando uno habla de ciencia, generalmente se habla de la ciencia desde el punto de vista de los positivistas occidentales, que ellos dicen que la ciencia es la que hacen ellos, pues es sistematizada, organizada, no sé qué, que es predictiva, pero también hay escuelas occidentales, como la de Feyerabend, en su libro Contra el Método, donde él dice que cualquier disciplina que sea sistemática, organizada y haga predicciones, también es una ciencia, solamente que no es una ciencia positivista que se basa en lo cuantitativo, también lo cualitativo. Entonces él nombra que, por ejemplo, la astrología, la astronomía, las visiones místicas también tienen ciencia. Y aquí el budismo entra también, inclusive la física cuántica ha encontrado explicaciones en el budismo que dan un piso, un soporte al entendimiento de los fenómenos que se producen en la física cuántica. Entonces los científicos están mirando hacia el Tíbet, están mirando hacia este conocimiento que es milenario. Entonces todos los efectos que se están observando ahí son los efectos predichos y indicados por el Buda y por toda la serie de lamas que han enseñado después de él, de gurús, de todo lo que él dijo, el Buda dijo: compruébenlo con la experiencia, no me sigan, no sigan a ningún líder, solamente compruebe que esto es como se le está enseñando, y efectivamente. Lo que pasa es que es contraintuitivo. Muchas de las cosas que enseña el budismo es contraintuitivo. En los occidentales estamos acostumbrados
a la intuición del mundo tal y como conocemos, el mundo de la realidad material, de las sociedades que hemos construido. Y ustedes vemos que en estas sociedades es muy difícil ser feliz, cuando la felicidad radica en una forma de ver el mundo y de actuar. Entonces tenemos en el análisis de la vacuidad que nos propone el Dalai Lama que no hay una entidad fija que transmigra, solo un flujo continuo de conciencia, ¿no? Entonces esto nos separa un poco de otras tradiciones religiosas y nos acerca más hacia una noción más dinámica y más trascendental en el sentido occidental, de que estamos en un estadio intermedio y que no hay nada que se pueda apuntar, digamos que se pueda imputar como un objeto con esencia, ¿cómo se dice? Con esencia propia, independiente. Entonces eso fácil de ver y comprobar si se estudia inclusive con la lógica occidental, porque eso ya Immanuel Kant lo expone en su libro de la filosofía, ¿cómo se llama? Crítica de la razón pura, que fue la base de la escuela idealista, que influyó en Marx, influyó en Hegel, en Schelling y también en Fichte, y que ellos han sido también un poquito como que echados hacia un lado. Pareciera que a la educación occidental no le gustara que la gente supiera ningún tipo de filosofía. Entonces el refugio en el budismo nos trae un gran conocimiento acerca del pensamiento más profundo del ser humano, pues, que estamos en esta búsqueda. Entonces esto del asunto que tiene que ver con el análisis de la vacuidad es tremendo. Es tremendo. Y la única manera que existe para que ese conocimiento se convierta en una realidad es a través de la práctica. La vacuidad es posible a través de experimentar la muerte, pero no es la muerte física, sino una forma de entrar en el estado de muerte, no en la muerte física, un estado de muerte parecido al de la muerte real, que es la que se consigue en la meditación, ¿verdad? Sobre todo los meditadores más avanzados pueden lograr hacer cosas impresionantes. La metáfora. Bueno, tenemos como una antorcha que enciende a otra, la llama continúa, pero no es la misma. ¿Ves? Cuando se habla de la muerte, realmente es que pasamos una antorcha hacia la otra. Siempre lo que buscamos nosotros es apagar ese fuego, el fuego del deseo, ¿no? Pero eso no es nada fácil, pues. Sí, entonces lo que hacemos nosotros como un esfuerzo es evitar, ¿no? que ese fuego siga ahí, sino que veamos el mundo tal cual como es. O sea, suspendamos el juicio y encontremos la verdad transparente, que siempre ha estado ahí. Por otro lado, bueno, seguimos con esta lámina donde vemos al Lama Zopa Rinpoche. Me gustó esta foto porque él siempre aquí aparece muy joven. Fíjense que todos los lamas muy sonrientes, muy liberados, personas felices totalmente, sin ningún tipo de propiedad personal, no se aferraron a nada de esto. Sí tenían ciertas cosas personales, por ejemplo, sus malas, o sea, sus rosarios, sus malas, sus pequeñas imágenes, cositas así, sus ropas humildes, ¿no? Bueno, el Lama Zopa Rinpoche, que tenía sus peluches, con los que les gustaba pasar el rato abrazándolo y sentirse como un niño, ¿no? Porque eso es lo que al final importa, pues. Entrar al estado de la forma en que un niño pregunta sobre el mundo, es la forma de hacer ciencia. Como muchos científicos han coincidido que hay que preguntar, se hace ciencia preguntando como un niño. Entonces tenemos la renuncia natural y la dicha. Entonces en la sabiduría del Lama Yeshe, que fue el maestro del Lama Zopa, podemos entender que nacemos y morimos sin posesiones. La renuncia es nuestro estado natural. Entonces el sufrimiento nace de intentar retener lo que es inherentemente fluido. Entonces hay una analogía que yo recuerdo de los filósofos occidentales, creo que fue o Sócrates o Parménides, de los presocráticos, que decían del niño que
que le regalaban frutas de un barril, ¿no? Entonces el niño, tratando de agarrar todas las manzanas del barril, se le iban cayendo y se puso a llorar. Y decía, bueno, pero tiene los brazos llenos de manzanas, pero quiere agarrar más manzanas del barril, pero todas se le caen porque no hay manera de retener todas las manzanas. Entonces el niño lloraba, sufría, porque quería quedarse con todas las manzanas del barril, pero sus brazos no se lo permitían. Es la misma analogía del sufrimiento que nace de intentar retener lo que es inherentemente fluido. No podemos abarcarlo todo. El que mucho abarca, sabemos que poco aprieta. Entonces tenemos la noción de vivir con libertad, que es disfrutar de la vida sin obsesiones ni apegos que generen tensión, como es la plenitud, la paz interior y la claridad mental. Y recuerdo de Lama Zopa, que veía sus videos, él tenía una forma así de ser, pero es diferente a Yeshe. Por lo menos en el caso de Lama Zopa, él era más parecido al Padre Pío en la religión católica. Que el Padre Pío era, era un cura que cuando la gente se iba a confesar con él sabía, sentía desde el corazón cuando alguien te mentía. Entonces él salía del confesionario, agarraba a la persona, la sacudía y decía, tú eres un mentiroso, y la echaba de la iglesia. Esas personas falsas que iban a confesar pecados, y él lo podía sentir como una premonición, no, una clarividencia. Yo cuando observo el Lama Zopa, cuando te está hablando por el video, cuando hacía sus alocaciones en vivo, me parecía que me decía todo, como que se me conociera a la distancia. Decía justamente aquellas cosas que yo estaba haciendo mal, y eso me atemorizó bastante, porque era como que si supiera mis pensamientos. Tenía una clara evidencia total que a mí no lo entendí en su momento y me pareció intimidante, pero luego me di cuenta que era como el Padre Pío, un hombre muy generoso, muy bueno, pero que te podía sacar la espada y decirte, mira, no lo estás haciendo bien, mira, estás indisciplinado, mira, porque no estás vigilando, no estás siendo atento, sales, haces tu meditación y cuando vas a la calle no vigilas tu mente, y eso te genera a su vez remordimiento y desdicha. Él lo recuerdo muy bien por esas enseñanzas, pero él te sacudía. Era del estilo de sacudirte, de hacerte un llamado. Era su estilo, un estilo de un gerente que le dice a su empleado, mira, estás haciendo las cosas mal, mira, cuidado. Usar, digamos, su autoridad, pero siempre amablemente. Pero su estilo no era tan calmado como el de Lama Yeshe que he visto, ¿no? Lo he leído. Pero siempre se le ve sonriente, generoso, abrazando sus peluches al final, como para que supieran, mira, te estoy regañando, pero no me tomes tan en serio, ¿no? Como su mensaje, ¿verdad? Lo que hacía sus charlas y videos bastante interesantes. Que en paz descanse. Ella seguramente está en su tránsito hacia esa gran iluminación, porque era un hombre que tenía muchas realizaciones, era un gran lama. Entonces, como propósito final, tenemos que, para cerrar, utilizar el tiempo restante para hacer del máximo beneficio para los demás. Cosa que él también hacía énfasis, que teníamos esta sola vida para lograrlo y que estábamos perdiendo el tiempo, y regañaba con mucha fuerza, mira, no pierdas el tiempo, te queda esta vida, ¿qué estás haciendo? Mañana tal vez no puedas despertar, entonces tienes que hacerlo ya, muévete, despiértate, disciplínate, levántate, tienes que hacerlo, agarra, toma tu libro, lee, escribe, no solo difunde, ayuda a que hagas a los otros mejores personas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí con el final, ¿verdad? Con una gratitud y dedicatoria, porque este video lo hice impulsado por la necesidad de mostrar un poco que tengo mucho interés, ¿verdad? En la difusión, en ayudar a los compañeros de la Changá Suprema, de esta Asamblea Suprema, que si pueden ver este video, de alguna manera compartan mis errores y compartan mis aciertos. Lo hice lo mejor que pude, utilizando las herramientas con las que yo domino en el área docente en la que trabajo, que es lo poco que puedo aportar, pero haciendo este esfuerzo para hacer sentir bien a mis
sponsor, digamos, no voy a decir sponsor, digamos mis protectores, los que me están facilitando me están facilitando todos estos estudios, y mi lama, o digamos mi gurú Tupten Kadro, ¿verdad? Que es la heredera directa de todos ellos, porque comenzó con el lama, el Buda, y pasó por todos estos lamas, el lama Yeshe, el lama Sopa, el Dalai Lama, el Bancher, y Güeshe, el lama Güeshe, Rapten, creo que es. Y que es un lama que no conocía, que ahora me toca buscar su material y leerlo porque es sumamente científico. Bueno, tenemos como compromiso que esta reseña es un testimonio de práctica y estudio constante. Al agradecimiento, mi más profunda gratitud al SPC Yamantaka, que ya sé qué significa Yamantaka, el destructor del Señor de la Muerte. O sea, que ellos son los que te conducen por el bardo, es la deidad que nos conduce por el bardo para que a través del conocimiento y las realizaciones podamos vencer el miedo y tengamos un mejor renacimiento, si no el nirvana, ¿no? Quien quisiera, ¿verdad? Y la invitación otorgada a estos cursos, ¿verdad? Me agradecí por la invitación otorgada a estos cursos. Y bueno, a ellos, a la comunidad, a la changada del Yamantaka y a Tupten Kadro, por supuesto mi gurú preferida. Y bueno, mi otro gurú preferido es el Lama Wangchen, pero tiene mucho tiempo que no lo veo, él casi no ha salido más y necesito, me gusta mucho escuchar a Kadro porque ella también tiene clarividencia. A veces te observa y te dice qué es lo que tú estás, qué es lo que hay en tu corazón, pues ella también tiene un gran nivel. ¿Qué dedicación? Bueno, que el mérito de este trabajo contribuye a la paz mundial y al florecimiento del Dharma, porque fíjense que, como decía Milarepa, aquí tenemos un mundo de gente que está tostada, mal de la cabeza, tiene una guerra creada por nada entre Irán y Estados Unidos, esa gente se está matando por un poco de arena, porque al final todo eso es arena y un poco de material que llaman petróleo, que lo que genera es, y el gas, que lo que está generando es una enorme contaminación al planeta, y que bueno, el apego, el ego y una serie de cosas que son las 5 calaveras que vimos en Yamantaka, parece que se desplegaron en el mundo. Entonces hay necesidad de que las personas buenas intervengan, que haya una dedicación de todas nuestras pensamientos y acciones para que se consiga la paz mundial. Y por supuesto dejamos un mensaje del Lama Yeshe, mi lama preferido, le leo todos sus libros, que es: morir es natural y es posible morir con júbilo, como si regresáramos al hogar. Fíjense que la muerte nos la pone con un total desprecio, en el sentido de decir, mira, no le tengas miedo a la muerte, porque eso solo es una transición. Vamos de vuelta a nuestro hogar, el hogar último, ¿no? Y con esto, bueno, vamos a cerrar con Om Mani Padme Hum, una despedida para todos aquellos que están viendo este video, y que si de alguna manera esto puede ayudar a que sigan el camino del Dharma, pues espero que les guste. Entonces, sin más que decir, me despido, hasta luego, y nos vemos en algún próximo video más adelante. Si el Buda, mentira, es decir, si el Buda quiere, no, bueno, seguramente va a suceder. Pues hasta pronto, nos despedimos.